Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. Como bien dijo nuestra pastora Ana Paula, hoy es un domingo especial, ¿no? Un domingo que yo creo que el 90% de la iglesia están hablando de este tema. El 90% de las historias que ustedes van a ver en Instagram van a ver una tumba vacía, ¿verdad? Un Jesús resucitado, como que todos están esperando este día para sacar su mejor posteo, ¿verdad? De Cristo resucitado que venció a la muerte, la victoria de la cruz. Así que en honor y acorde también a las vibes, hoy día voy a utilizar mucha terminología de joven. En honor al lore, ¿viste? En honor al lore, que significa como la historia que hay detrás, ¿verdad? El contexto. El lore, bien, gracias Santiago, anda soplándome por interno. Farmear aura. En honor a eso, vamos a hablar de la resurrección, obviamente. Porque hablar de la resurrección como en otra fecha, como que no pega mucho. Como que es como hablar de Navidad en julio, junio. Como que, ¿por qué hablas de Navidad? No, se habla en su contexto y después no se habla más después de un año. Así que bien, yo nunca hago esto, pero vamos a orar inicialmente para partir, para estar un poquito más concentrado, para calmar un poco el espíritu, para respirar. A ver, antes de orar vamos a hacer un ejercicio de respiración. Todos conmigo inhalen. Oxigenen su cerebro. Exhalen. Hay cerebro un poquito más grande en esta iglesia que ya una oxigenación más cotota se necesita. Los cabecitas, ¿verdad? De nuevo. Exhalen. Muy bien. Para que eh, para que se vaya cambiando el espíritu. Bien, oramos. Gracias, Padre, te doy esta mañana, Señor, siendo 10 para las 12 del mediodía. Gracias por que podemos estar juntos con mis amigos. Por este domingo especial, el domingo de resurrección, de victoria, que tiene mucho significado y tal vez hoy día vamos a hablar de alguno de ellos. Te pido por mis hermanos que están en sus casas, que sea un domingo bonito, un domingo que puedan pasar con su familia y los que se encuentran también solo puedan sentir tu abrazo, tu compañía, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Muy bien, amigos míos. ¿Cómo partir la resurrección? Yo quiero decir algo. Siempre cuando uno lee la Biblia o siempre cuando uno se acerca a un texto bíblico, nos enfrentamos a múltiples interpretaciones. Es por eso que cuando ustedes van a una iglesia o escuchan a un amigo, hablar sobre cualquier historia de la Biblia, puede que ese amigo o esa iglesia les haga o le entregue otra información que ustedes no sabían, ¿verdad? O que desconocían, otra perspectiva del texto. Y eso es lo maravilloso de nuestra Biblia, del texto, ¿verdad? Que uno lo puede leer y, como se dice por ahí, es una fuente inagotable, ¿verdad? De enseñanza, de interpretación, de lectura. Y eso es lo maravilloso de este texto que todos tenemos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la cruz. Todos vieron La Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Vieron alguna película estos días? Yo el otro día me vi el final de Jesús de Nazaret. No la alcancé a ver toda, pero vi la última parte de Jesús de Nazaret que pasaba por TVN. Algunos vieron La Pasión, otros vieron La Última Tentación de Cristo, ¿verdad? Eh, si ustedes se fijan, cada una de esas películas dramatiza un mismo relato, que es Jesús, su vida y su muerte. Pero cada una de ellas lo interpreta de diferente forma. Por ejemplo, si ustedes no lo han visto, la película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, Don Martín propone una lectura bien herética y erótica para la época, porque nos hace ver al que está viendo la película que Jesús tuvo algún tipo de affair, algún tipo de química, algún tipo de relación un poco más íntima con María Magdalena. Entonces el hombre
se atrevió a hacer eso. Eso significó que la película fuera vetada por el Vaticano y en Chile también harto tiempo hasta que después se pudo dar. Pero claro, él exploró un significado muy diferente que no es acorde a la lectura oficial, si se puede ser bíblica, pero es un significado que él le dio. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, fue su interpretación del suceso. Y es por eso que todas las cosas que pasan alrededor de Jesús siempre van a tener múltiples interpretaciones. Ustedes ya saben, los que son expertos y los que han estado los días martes de mesa, sabrán que existen cuatro evangelios porque de alguna forma existe una multiplicidad de visiones respecto a la vida de Jesús. Bueno, la muerte de Jesús se puede interpretar de muchas formas. Se puede interpretar como Dios envió a su Hijo en sustitución por nosotros a morir por nuestros pecados. Bien, esa es una interpretación. Otra segunda interpretación de la muerte es que Jesús es asesinado eh, por los poderes políticos, ¿verdad? Por los poderes económicos y religiosos de este mundo, por lo tanto lo asesinan. Lo asesinan porque fue un profeta que propuso un mundo nuevo, un mundo mejor. Y como ese mundo nuevo y ese mundo mejor no cabía entre nosotros, ¿qué es lo que hacen? Caput, ¿verdad? Se finí. No sé de qué otra forma se dice en la mafia cuando se manda, estiró la pata, ¿verdad? Se lo echaron, ¿verdad? Entonces, esa es una segunda interpretación. Y así hay muchas interpretaciones respecto a la muerte de Jesús que, si ustedes me preguntan, yo creo que todas tienen validez, ¿verdad? Todas tienen un grado de validez. No, no, nunca hay que quedarse con una, siempre hay que tratar de ir buscando otras lecturas acerca del texto. Entonces nos encontramos con la resurrección, que la resurrección también nos va a traer un problema y un alivio, porque va a tener múltiples interpretaciones y uno va a tener que dar, y ustedes y yo, vamos a tener que hacer el esfuerzo por saber cuál es la interpretación de este acto, de este hecho, de este acontecimiento que nos va a nosotros nos va a causar una relevancia, un significado, va a ser, le vamos a dar un significado a nuestra vida en este texto. Eh, ¿Tiene su Biblia ahí? Vamos a leer al tiro, de lleno, de una, ¿no? Sin más preámbulos, nos vamos al tiro a la Biblia, odiando bíblico, de una a la Biblia. ¿Lo tienen por ahí? O la Biblia online, como bien dice Marcelo. Yo tengo mi Biblia acá, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del peregrino. Quiero que todos, quiero que todos vayan a el Evangelio de Juan, John, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer cómo Juan, nuestro querido, la querida comunidad de Juan, eh, interpretó la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué cosas pastorales nos deja que están bien interesantes para compartir. Juan. ¿Lo tienen? Juan capítulo 20. Lo tienen por ahí? Ya, yo voy a leer mi versión. Puede que no sea la misma que tienen ustedes, pero en cierta forma está diciendo lo mismo, ¿ya? Porque a lo mejor yo voy a leer y ustedes van a decir, oye, pero no aparece esto. Pero si ustedes van haciendo este ejercicio de escucharme y leer y empiezan a hilar la información, se van a dar cuenta que el relato es similar. Juan capítulo 20 dice la resurrección de Jesús. Dice así. El primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Lo aprendimos el domingo anterior para el pueblo judío. El ¿Cuándo es el? domingo. Es el domingo, muy bien. Para el mundo judío, el primer día de la semana es el domingo, no el lunes como nosotros. Muy bien. Hubo gente que tomó atención la prédica del domingo anterior. Muy bien. El primer día de la semana, muy de temprano, cuando todavía estaba oscuro, eso quiere decir de mañana, ¿verdad? De madrugada. María Magdalena va ¿a dónde? Al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. O sea, no hay piedra. Sepulcro, amigos, es la tumba, ¿verdad? Donde Jesús dejaron su cuerpo.
Llegó corriendo donde estaba Simón Pedro y otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dice, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Cuál es el personaje que aquí que está haciendo el motor de este relato? ¿En quién recae este relato? ¿Quién está ejerciendo toda la acción en el relato? Es María Magdalena, ¿verdad? Ella es la que llega al sepulcro, ¿verdad? La piedra está retirada, va a buscar a Pedro. O sea, ¿quién, quién es el motor de todo este capítulo, de esta narración? Es María Magdalena. Bueno, sigamos. El versículo 2 dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde nos han puesto. Versículo 3. Salió Pedro con otro discípulo y se dirigieron ¿dónde? Al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, uno corrió más rápido. Qué interesante detalle que nos dejó la Biblia. Hay uno que estaba físicamente un poquito mejor, ¿verdad? Es como si yo me pusiera a correr con Don Marcelo y Marcelo obviamente me va a ganar porque el tipo es un deportista. O con Henderson. O sea, si nos pegamos un pique, lo más probable es que Henderson llegue primero que yo porque él está mejor físicamente. Pero esto, bien singular lo que nos está detallando el relato. Uno llegó primero. Pedro ya estaba medio viejito, parece. Inclinándose vio, versículo 5, inclinándose vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Ojo, yo aquí quiero dejar algunos detalles que a lo mejor no van a ser propios de la predicación que voy a dar, pero simplemente para que ustedes curioseen después. O sea, el que llegó primero no entró. Vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró. O sea, aquí hubo una carrera de 100 planos. Es como la fábula de la liebre con la tortuguita, ¿verdad? Parece que uno llegó primero, pero no se atrevió a entrar. El que llegó después entró. Interesante. No es el punto que quiero tocar, pero te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí. Versículo 6 dice, después llegó Simón Pedro, que le seguía y entró al sepulcro, observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en alguna parte. Este es el famoso sudario que dicen por ahí que en algún momento lo encontraron, que parece, no sé si lo tiene el Vaticano o no, no sé si ustedes han visto esa. Hay una leyenda con este sudario, que alguien lo encontró y ahora lo tiene el Vaticano y está medio oculto. De hecho, si ustedes han visto La Pasión de Cristo, en La Pasión de Cristo está la escena donde, no sé, ya no me acuerdo bien si un hombre o una mujer le pasa como un paño a Jesús. Jesús se seca la cara y Una como mujer. que se produce toda esa secuencia. Bueno, y el sudario que había envuelto la cabeza, no en el suelo del lienzo, sino enrollado en otra parte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero, el esbelto, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. O sea, ¿qué creyó? Que no estaba el cuerpo. Todavía no habían entendido que según la escritura, él debía resucitar entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo el relato? ¿Se está entendiendo? Sí. Voy a hacer un par de preguntas. Sí. La respuesta ya la di al inicio. ¿En quién recae toda la acción, el protagonismo? Pareciera María que Magdalena. recae en María Magdalena, María y no. después María como que Magdalena. se pasa a los discípulos, ¿verdad? Como que está entre María y los discípulos. Ahí está toda la acción, ¿verdad? La curiosidad del relato. Bueno, avancemos. Versículo 11 dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús, donde había estado el cadáver de Jesús. Y le dicen, ¿quién les dice? Los ángeles, estos dos hombres, estos dos seres que estaban ahí en el sepulcro. Les dice, mujer, ¿por qué lloras? Una pregunta importante. Mujer, ¿cuál es el motivo de tu llanto? ¿Por qué lloras? Y María responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El motivo de la angustia de María es no estar
no estar cerca del cuerpo, del féretro, ¿verdad? De su maestro, a quien amaba mucho, de Jesús. Versículo 14. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no le reconoció. O sea, ella estaba en un proceso de angustia y de dolor porque no podía tener el cuerpo de su maestro. Dice el relato que se da vuelta y ve al maestro, pero no lo reconoce. O sea, de alguna forma, la respuesta a su pregunta estaba frente de ella, pero ella todavía no tiene la capacidad de saber que quien estaba al frente era Jesús, ¿verdad? Hay un motivo, hay un dolor, pero ese dolor tal vez le estaba impidiendo ver que la respuesta a ese dolor o la salida a ese dolor estaba frente a ella. Versículo 15 dice, y Jesús le dice, mujer, nuevamente, ¿por qué lloras? Y ahora se le agrega una segunda pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Los más perceptivos se habrán dado cuenta que los ángeles le hacen solamente una pregunta, ¿verdad? Esto es clase de comprensión lectora. Los ángeles le hacen solo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la única pregunta que le hacen los ángeles? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pero Jesús le hace dos preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella creyendo que era quién, ¿con quién se confundió esta mujer? Con un, aquí me dice jardinero, no sé qué dice su versión. Hay otro Cuidador del huerto. cuidador de huertos y hay otro nombre que se le da al jardinero, que está en otra. Hortelano. Hor- Hortelano. hortelano. Yo Hortelano. cuando leí eso en otra versión dije que es un hortelano. Pero el hortelano se llama al jardinero, al cuidador de un jardín, al huerto, ¿verdad? Entonces ella confundió a Jesús con el cuidador del huerto. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. O sea, la actitud de María Magdalena, amigos, es la actitud de la búsqueda implacable. Es la búsqueda visceral, es la búsqueda que está cargada de emotividad, de sentimientos. Es una búsqueda que, que incluso te enceguece. No sé si ustedes en algún momento han tenido esa búsqueda hacia algo o alguien, algunos a su ex, puede ser, pero otros, a lo mejor una búsqueda de un sueño, una meta, que está tan, la tienes tan entre ceja y ceja que incluso enceguece lo que está sucediendo alrededor, porque yo quiero encontrar eso que estoy buscando, quiero una respuesta a eso que estoy preguntando, ¿verdad? Estoy enfocado y estoy tan enfocado, tan mentalizado en encontrar una respuesta, que aunque la respuesta esté al frente de mí, yo voy a confundirlo con otra cosa y no me voy a dar cuenta, porque estoy tan preocupado en la búsqueda que incluso la respuesta está ahí, pero no me estoy dando cuenta. Eso le pasaba un poco a María, ¿verdad? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscar. Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? María, solamente su nombre. La llama por su nombre. Jesús llama a María por su nombre. En el mismo Evangelio de Juan dice algo muy lindo, que el pastor conoce a sus abejas y las llama a cada una por su nombre. El mismo Evangelio de Juan dirá en el capítulo 10 que el buen pastor es aquel que conoce el nombre de cada una de sus ovejas e incluso esas ovejas reconocen la voz de su pastor. Qué bonita intersección hace aquí Juan. Me encanta que Juan haga esto, que Juan solamente se haya limitado a decir que Jesús le dice María, nada más, María. Y con ese gesto, con esa palabra, María, al ser una oveja del buen maestro, conoce la voz de él. Lo conoce, ya sabe quién es. Cuando pronuncia su nombre, ya saben que es el buen maestro. Y ella vuelve y le dice, acá dice, y le dice en hebreo, Rubani. Hay algunas traducciones que le dicen Raboni. No sé si lo tienen por ahí. La mía dice Rubani.
que significa maestro. El de Gustavo dice Rabboni. Subrayen esto, esta expresión que es muy bonita. Voy a hacer un paréntesis. La expresión Rabboni en arameo significa, amigos, es una connotación de un vínculo mayor con el maestro. Es como que María le estuviera diciendo mi maestro. Hay una relación, hay un vínculo mucho más profundo que el maestro y el alumno o el maestro y el discípulo, sino es mi maestro, es mío. eh, es querido por mí, es amado por mí, admirado por mí, preciado por mí. Entonces, de alguna forma, María se entiende como discípula de este maestro querido. A mí me gusta mucho porque de la única, o el texto bíblico, la única expresión de cariño, de afecto a través de verbalizar la palabra que tiene, que tienen los discípulos hacia Jesús, lo hace María Magdalena. María Magdalena es la única que se atreve a decirle a Jesús como Raboni. Hay algunos que le dicen rabí, pero rabí es mi maestro, ¿verdad? Maestro. Pero ella va un poco más allá. Ya no es simplemente su maestro, sino es su querido maestro, mi Raboni. A mí me encanta porque de hecho, en todos los evangelios en los 4 evangelios que ustedes lean, quienes son protagonistas de la resurrección, obviamente Jesús, pero después son las mujeres. Las mujeres son las que van al sepulcro, las que tienen esta búsqueda intensa del maestro, y es más, aún muerto Jesús y resucitado, siguen teniendo hacia él afecto, cariño, amor. No, no es esa temerosidad, ¿verdad?, que tenían sus discípulos. Son sus discípulas las que lo reconocen a él y le siguen reconociendo como mi maestro. Bueno, avancemos. Versículo 17 dice, déjame que todavía no he subido al Padre, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y hasta acá lo dejamos. También quiero hacer un paréntesis. ¿Qué dice en su Biblia en el versículo 17? Le dice Jesús, déjame. Hay algunas versiones que dicen, no me toques. Hay otras, la Henderson dice, no te aferres a mí. ¿Hay alguien que tenga otra versión, otro significado? No me toques, Suéltame. No me suéltame, arrebatas, no No me me, detengas. no me no me arrebatas. detengas. Ahí, esta expresión, No trates de chuta, ahí detenerme. alguien como que lo dijo mientras le estaban robando el celu. Eh, Ahí se dice que, se dice que una de las traducciones más correctas podría traducirse como deja de agarrarme, suéltame. La actitud de María hacia Jesús era una actitud de quien abraza algo y ese algo se está yendo, está huyendo y no quiere perderlo. ¿Verdad? Esa actitud de aferrarse a algo, esa actitud de retener algo con tanta fuerza que la otra persona te dice, suéltame, ¿verdad? Suéltame, deja de agarrarme. Nuestra Biblia dice, déjame, ¿verdad? Medio solemne, no me toques. Pero una traducción un poquito más exacta es, deja de sostenerme, de agarrarme. Tengo que ir al Padre, ¿verdad? Porque donde yo estoy, como yo estoy en el Padre, ustedes también están junto a mí con el Padre. Aquí quiero terminar la lectura porque esto no es una no es una lectura bíblica comunitaria, pero quise hacerla, amigos, porque para que todos nos demos cuenta que el relato final tiene muchas cosas, pero muchas cosas que uno podría asumir, muchos caminos interpretativos que podríamos tomar, ¿verdad? Podríamos tomar la interpretación de por qué estos dos hombres que llegaron, uno primero y otro después, ya no aparecen más en el relato. Podríamos tomar qué significa que estén los dos ángeles. Podríamos tomar una interpretación de la misma palabra que María le dice a su maestro, Raboni, ¿verdad? ¿Por qué no le reconoce? Incluso hay una interpretación muy bonita que Jesús resucita en un huerto, en el jardín. Y pareciera que Juan hace un paralelismo también con el Génesis, ¿verdad? Este jardín donde el hombre es expulsado
pareciera que es el mismo jardín donde el hombre, Jesús, redime a la humanidad, ¿verdad? Y es aquí, en un huerto, en un jardín, donde la humanidad ya en algún momento quiso separarse y apartarse de Dios, es en este segundo jardín donde la humanidad vuelve a encontrarse por Dios por esfuerzo no de nosotros, sino un esfuerzo divino, el esfuerzo de Jesús, el Hijo de Dios. Pero yo quiero, amigos míos, detenerme en la pregunta que le hace Jesús a María. Estas dos preguntas que le hace a su discípula y quien se sabe discípula, ¿verdad? Y aquí es donde también se rompe esta teoría que Jesús, bueno, yo ya lo venía diciendo el domingo anterior, pero se rompe esta teoría que dice que Jesús siempre andaba rodeado de puro hombre. Cuando María se asume y llama a Jesús rabino o raboni, el texto nos deja entender que ella era parte del grupo que estaba muy cerca de Jesús. No podría haberlo llamado de otra forma. A lo mejor le podría haber dicho mi Señor, pero no lo dice mi Señor. Podría haberle dicho Jesús, pero tampoco le dice Jesús. Le dice mi querido maestro. Esto significa una cosa, que ella sí se sabía discípula y se entendía como discípula de Jesús. Esto es una interpretación y una conclusión muy linda, sobre todo para aquellas comunidades y todas aquellas iglesias que todavía están debatiéndose si entre la mujer o no puede predicar o no, puede bautizar o no, puede enseñar o no. Yo a esas comunidades le invitaría a leer un poco este texto y a darnos cuenta que donde recae el motor de todo este relato es en la actitud de búsqueda no de los discípulos, sino la actitud de búsqueda de una mujer llamada María Magdalena, quien estuvo al pie de la cruz, quien estuvo cuando descendieron a Jesús de la cruz, quien estuvo en el sepulcro y quien fue que anunció que Jesús había resucitado eh, a sus apóstoles, ¿verdad? De hecho, hay un evangelio que, si lo pueden leer, podrían hacerlo, se llama el Evangelio de María Magdalena, que no quedó dentro del canon, no quedó dentro de la Biblia, no quedó porque no hay un evangelio que se llama Evangelio de María Magdalena, pero existe. Y ahí hay un relato bien bonito donde María le dice a los discípulos que Jesús la encomendó a ella también a predicar. Y ahí sale Pedro y le dice, ¿cómo Jesús dejó este mensaje tan importante en la boca de una mujer? Lo dice el hermanito Pedro. Así que léalo, es muy bonito. Cierro este paréntesis. Eh, me quedo con las dos preguntas que le hace Jesús a María. ¿Por qué lloras y qué buscas? Si quieren, pueden anotarla. Me gustaría que lo anoten por ahí. Jesús le dice interroga a María con dos preguntas bien importantes y bien existenciales. ¿Por qué lloras y qué buscas? Cuando anotes esta pregunta o la destaques, me gustaría que tú también te hagas esta pregunta a ti mismo. Es como que Jesús hoy día se apareciera, ¿verdad? Tuvieras una visión de él, ¿verdad? Delante tuyo. O piensa tú que estás corriendo al sepulcro. Hagamos un poco de, ¿cómo se llama esto? Bibliodrama. Bibliodrama, ¿no? Hagamos un poco de bibliodrama. Dramaticemos esta escena. Imagínense que ustedes son María Magdalena y van corriendo al sepulcro, se encuentran que hay una tumba vacía, que ya no hay muerte, sino hay vida, y Jesús les pregunta a ustedes, ¿por qué lloras y qué buscas? En el versículo 16 le dice Jesús, le dice María, o sea, nombra a María, María, ¿por qué lloras y qué buscas? Piensen que Jesús los nombra a ustedes, está diciendo su nombre, ¿verdad? Evelyn, Maritza, Vanessa, Nicolette, ¿verdad? César, Vicente, Andrés, ¿por qué lloras y qué buscas? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que quiero que nosotros ya en este domingo de resurrección pensemos y asumamos que Jesús nos está diciendo a nosotros. Pero antes de responder esta pregunta, quiero que nosotros miremos alrededor. ¿Qué había alrededor?
en el contexto, en el lugar físico, en la escena. ¿Qué había alrededor de María Magdalena? ¿Dónde estaba? Estaba en, ¿dónde? En el sepulcro, en la tumba vacía. La tumba vacía y el sepulcro es la victoria de la vida sobre la muerte. Es que el bien siempre va a triunfar. Como diría el gladiador, en esta vida o en la otra. Pero va a triunfar. El- Esa es la esperanza cristiana, esa es la esperanza de Jesús. O sea, hay una tumba vacía, hay una respuesta, hay un lugar donde la muerte ya no triunfa, donde el dolor ya no triunfa. Hay un lugar donde ya no se tiene que volver. Hay lugares, amigos, donde ya no deberíamos volver, porque no hay nada que encontrar. ¿Saben por qué no hay nada que encontrar? Porque Dios ya dio una respuesta para ese lugar. O porque Dios, de alguna forma, o Jesús, ya triunfó sobre ese dolor, o triunfó sobre ese mal. O de alguna forma, no te has dado cuenta, tal vez, como María, pero hay una respuesta para esa muerte, para ese lugar de dolor. Yo no sé si ustedes visualizan algún lugar, alguna persona o alguna situación de dolor, de tragedia, de angustia que ustedes pasaron o están pasando tal vez, ¿verdad? Eh, y que lo único que quieren y esperan que haya una respuesta para ese lugar, para esa persona o para esa angustia. Desean con todo su corazón que esa tumba esté vacía de una vez por todas. Tal vez desean con todo su corazón que de esa tumba se corra esa piedra de una vez por todas y se resuelva ese dolor tan profundo que tienen, esa angustia de muerte tan profunda que tienen. ¿Cuántos de acá nosotros nos gustaría que hubieran, que esas tumbas, ese dolor que yo viví o que están viviendo o vivieron, pudiera nacer vida? ¿O cuántos de nosotros, también a lo mejor en un segundo escenario, ya hemos salido de esos dolores y de esas tumbas y parece que a veces todavía rodeamos por fuera para ver qué queda? ¿O no? Todavía la rodeamos porque de vez en cuando a lo mejor es bueno acercarse, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, no entrar. Pero todavía están esas tumbas abiertas de nuestra vida que nosotros miramos de lejos y decimos, mira, ahí estaba yo buscando, ¿verdad? Una respuesta. Ahí estaba yo como loco buscando una solución a esto tan terrible que he pasado. Jesús le pregunta a María, ¿qué buscas? ¿Saben por qué creo yo? Y esta es una de mis interpretaciones y me gustaría que no fuera la única, me gustaría que ustedes también le den muchas más interpretaciones y otras respuestas y otros caminos de lectura a esta, perdón, a esta narración. María estaba buscando el cuerpo de Jesús porque a lo mejor ella había olvidado que Jesús en algún momento le dijo que iba a resucitar. Si bien ella sabía en algún momento la respuesta, seguía ciega y su vista nublada porque todavía veía esa tumba y no había respuesta para ella, no había solución para ella. Eh, Hay dolores, amigos, creo, en la vida y hay dolores en nuestra historia de vida que, que a lo mejor el Señor de alguna otra forma ha respondido. De alguna otra forma está ahí la respuesta. De alguna otra forma parece que la tengo, ¿verdad? Pareciera que está, pero a lo mejor está en nosotros dar ese paso de reconocer y saber que frente a mí está la victoria, está la vida, está la respuesta de Jesús. Ya no me busquen más en esa tumba porque ya no estoy ahí.
Ese lugar ya no te pertenece. Yo salí de esa tumba. Jesús de alguna forma le dice a María, de esa tumba no nací, no salí solo yo, salimos juntos. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a María, yo tengo que ir al Padre y como ustedes están porque como ustedes, yo estoy en ustedes y yo estoy en el Padre, de alguna forma ustedes también están en el Padre. Entonces, la victoria de la tumba, amigos míos, la victoria de la resurrección, no es Jesús resucitando solo, es Jesús resucitando también con ustedes, de la mano de ustedes. Y Jesús le vuelve a tomar a esa mano y les dice, no vuelvas a esa tumba, ni vuelvas a ese dolor, porque si vuelves, lo único que vas a encontrar es nada, porque yo no hay nada que encontrar, porque yo ya vencí a ese lugar, porque mi amor ya triunfó sobre tu dolor. Porque mi presencia sigue triunfando acá, a pesar de las consecuencias. Los evangelios dicen que Jesús todavía tenía sus cicatrices y las mostraba. Y a lo mejor las cicatrices están, quedan y van a quedar para siempre. Y incluso a lo mejor el dolor va a seguir un poco latente. Pero hay una realidad absoluta, amigos, que de esa tumba no salió solamente Jesús, sino que salió tomado de tu mano, de tu muerte, de tu dolor, de tu tragedia junto a ti. Hay tumbas, amigos míos, que hay que mirarlas de lejos. Tal vez mirarlas, sí, ¿por qué no? Porque tampoco yo quiero ser idealista de decir, no, ¿verdad? Los dolores ustedes ya los tienen que superar y nunca más tienen que volver atrás. No, no, no. No les podría decir eso porque tal vez sería imposible. Pero tal vez hay dolores que hay que mirar simplemente de lejos, con Jesús al lado y que Jesús nos vuelva a decir, ¿te das cuenta cómo salimos los dos de esta tumba? ¿Cómo tomé tu mano? ¿O cómo sigo tomando tu mano para que no vuelvas a entrar? No vuelvas a entrar a ese lugar de dolor, al lugar de tormento, al lugar de humillación. La tumba, la cruz de Jesús significó humillación, desprecio, dolor. Y hay mucha gente, amigos míos, que a ustedes las ha despreciado, las ha rechazado y las ha asesinado tal vez con sus palabras. Pero Jesús, en la resurrección, les dice, yo contigo salí de ahí. Y no vas a volver a un lugar, a un espacio donde eras humillado o humillada. No vas a volver a ese momento donde te crucificaban, donde te dañaban, donde te herían. ¿Sabes por qué? Porque yo salí de esa tumba contigo. ¿Saben qué? Cuando, de forma muy específica, cuando yo estaba preparando esta reflexión, pensaba mucho en la... No sé por qué, yo no quiero... no quiero sonar tan petepete, ¿verdad? Vino el espíritu hacia mí, ¿no? Pero sí pensaba mucho, amigos, en varios de acá de la iglesia que eh, son parte de algunas disidencias, amigos, que son parte de algunas... de la comunidad LGBTI, por ejemplo, que han recibido tanta humillación en este mundo y en esta sociedad, tanto rechazo, tanto odio, eh, que parecía que estaban en esa tumba muriendo siempre, ¿verdad? Muriendo constantemente por las palabras, por el desprecio, por el rechazo, por la vergüenza, entraban a esa tumba, incluso ustedes mismos. Pero esa tumba, amigos míos, ya está vacía. Es Jesús quien los abraza, los toma de su mano y les dice, no vuelvas a entrar a ese escondite que te tuvo atado tanto tiempo, viendo solamente la oscuridad, viendo solamente el dolor. Hay una resurrección para ti. Y esa resurrección es la libertad de salir de ahí, de esa tumba, de ese dolor, porque eres una persona amada, digna de ser amada, creación de Dios, hijos e hijas de Dios. No tienen por qué volver a esa tumba de dolor, porque esa tumba ya está clausurada. Ya ese lugar eh, fue vencido por la vida
por el amor, por un amor bueno y bondadoso. Esto yo se lo quería decir en esta parte a ustedes, amigos, que forman parte de estas disidencias. Y a lo mejor no solamente disidencia, ¿verdad? Género, sexual, sino en otras diferencias, disidencias, que se han sentido rechazados y excluidos por este mundo. No es tiempo y ya no vuelvan a esconder en esa oscuridad. Tómense de la mano de Jesús, amigos míos, y salgan a vivir en amor, en fraternidad, en compañerismo. Y a ustedes, amigos, que a lo mejor todavía están en la oscuridad, durmiendo en el sepulcro, durmiendo en el dolor, les quiero decir algo. Está Jesús de pie junto a ti, tomando tu mano y diciendo, salgamos juntos. Toma mi mano. Como diría esa canción de Jaime Murriel, ¿verdad? Toma mi mano y camina junto a mí. Toma mi mano. Salgamos de esta tumba ambos. ¿Qué buscas? ¿Buscas al maestro? Ven, salgamos afuera. ¿Por qué lloras? Jesús le dice a su discípulo, y con esto quiero terminar, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Jesús antes de irse le dice a sus discípulos, confíen, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Yo estoy con ustedes. Quiero que vayamos a Juan y con este versículo chiquitito terminamos nuestra predica. Vamos a Juan capítulo 10 del 3 al 4. Dice así. eh, tu, 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 tu. No, perdón, del 14. Juan 10 del 14 al 15. Y quiero que piensen en este texto el día de hoy, terminando esta prédica. Dice Juan 10 del 14 al 15, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Ese es nuestro Jesús, nuestro buen pastor, quien nos llama por nuestro nombre y nos invita a salir afuera de esa tumba. Nos llama por su nombre. Vicente, por Bárbara, por la Pamela, Ana Paula, el Santiago, la Erika, Jocelyn, Rebeca. Jesús es el buen pastor y hoy los llama por su nombre. Le dice, salgan afuera, escuchen mi voz. Yo he dado mi vida por ustedes, para que ustedes no vuelvan a esa tumba, no sufran en esa tumba, sino resuciten junto a mí. Tómense de mi mano y resucitemos juntos, dice Jesús. Amén. Amén. Oremos, amigos míos. Oremos. Y en esta oración, entréguenle al Señor todas sus preguntas y respondan a su pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? Gracias, Padre, te doy esta mañana, esta tarde ya. Gracias, Señor, porque hoy tú nos preguntas y quieres saber qué nos pasa. Quieres saber qué hay en nosotros, qué dolores tenemos, qué tumbas cargamos. ¿Seguimos en el sepulcro o estamos afuera? ¿O estamos ahí en la puerta a punto de salir de ese sepulcro, pero todavía no nos atrevemos a dar un paso? Estamos como entre la vida y la tumba, tal vez constantemente, Señor. Eh, con tu pregunta, ayúdanos, Señor, también a tener un gesto y un acto de fe de decir, Señor, te he buscado, como dijo María, te he buscado y no te he encontrado. He querido saber de ti y no te he encontrado. Ayúdanos a estar atentos a tu voz del buen pastor, que nos invita a tomar tu mano, Señor, y a salir fuera, a vivir una vida digna, libre, una vida de amor, de consuelo, de paz, una vida, Señor, buena, que tú esperas para tus ovejas. Gracias, Padre, por ser el buen pastor, porque diste tu vida por tus ovejas.
Y hoy nos dices que ya no es necesario volver a ese lugar de dolor, sino resucitar junto a ti, abrazarte, Señor, y disfrutar esta nueva vida que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amigos míos. Amén, amén. Eh, Como siempre, vamos a dar espacio para tres personitas